Perfecto. ¿Me confirman, por favor, que aparezca el mensaje de que estamos grabando? Ujú. Listo. Muy bien. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra cátedra NOMA. Tenemos en este momento la segunda sesión de este semestre 2026-1. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Guillermo Hoyos. Guillermo es amigo personal, me va a tomar el atrevimiento de decir que es mi amigo. Y ha estado acá en Colombia acompañándonos en otras ocasiones de manera presencial. Hoy desde la virtualidad nos acompaña en la segunda sesión, reitero, de Cátedra Nómada. Guillermo es maestro en inteligencia artificial de la Universidad Veracruzana, es doctor en informática. Seguramente me voy a equivocar en la pronunciación, me disculpan, de la Universidad Paul Sabatier. Tiene sus líneas de interés e investigación en el área de investigación lingüística computacional, supercómputo, pensamiento algorítmico y computacional. En lo personal, Guillermo es un aficionado al motociclismo, a la carretera, a viajar. Y bueno, hoy tenemos el placer, reitero, de que nos acompañe en esta cátedra nomás. Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación con tu charla de hoy, IAGEN, amigo o enemigo. Muchas gracias, Maro. Por supuesto, grandes amigos, desde hace ya algunos añitos y a la distancia, pero con mucho afecto siempre, Maro. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación a participar, en esta serie de pláticas que me parece muy relevante. Cuando escuché la plática de mi antiguo compañero y amigo Aníbal Arias, me percaté de que pues efectivamente es un evento de bastante relevancia y pues te agradezco mucho que me hayas expresado esta invitación y pues bueno, pues si no tienen inconveniente, empezamos a la plática. Y bueno, comparto mi presentación. Si me pudieras confirmar, Maru, que se vea bien la presentación. Ok, aún no la vemos. Yo te confirmo cuando la estemos Sí, viendo. permíteme. Es que estoy haciéndome bolas. Ya entendí que estoy haciendo mal. Le tengo que hacer aquí y, y luego tengo que hacerle aquí. Y entonces ya la deberé ver. Ahora sí, Ahora sí perfecto. sé. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos entrando en materia porque tenemos el tiempo limitado y resulta ser que esta plática, le estuve dedicando algún tiempecito a prepararla y acabó resultando algo que me gustó en su estructura y que yo espero, que sirva para comunicar, aunque sea un poco de toda esta historia, toda esta rebambaramba bueno, es una expresión muy mexicana la palabra rebambaramba, pero todo este espectáculo que se ha dado alrededor de la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, en los últimos pocos años, de 2022 para acá, todo esto se ha vuelto un boom. Y pues bueno, adicionalmente, dentro del contexto de esta plática y partiendo de los elementos esenciales de la ciencia de la computación, voy a hacer algunas reflexiones que yo espero en un momento dado sirvan como elementos para que los estudiantes, los asistentes a la plática, pues se ayuden en la formación de este criterio, de este pensamiento crítico que tanto nos hace falta para en estos mundos en los que están cambiando las cosas a una velocidad vertiginosa. Entonces, pues bueno, entrando en materia, les voy a hablar un poquito de la prehistoria que estoy hablándoles de los años 50 y de cómo yo aprendí a programar computadoras allá de los finales de los 80, principios de los 90. A ver, tradicionalmente los problemas en computación se resolvían y se siguen resolviendo, de hecho, a través de algoritmos. Nosotros vemos a la computadora como una especie de caja negra a la cual le damos algunos datos, ella
los procesa, los manipula, les hace algo y genera una salida. Normalmente la relación entrada-salida suele ser una relación unívoca, salvo aquellos programas que pues tienen alguna base probabilística. Y pues bueno, éramos nosotros, los programadores de computadoras, los marcianitos esos que están ahí en ese, o sea, este es un antiguo meme, una caricatura en la que se ilustraba lo que era en aquellos tiempos el ser programador. O sea, todos los demás empleados de una empresa nos veían como una especie de marcianitos metidos. Por favor, ¿alguien está compartiendo pantalla? No fue París, porque Guillermo, hola, qué pena, no te estamos escuchando. Ya le estoy escribiendo por interno. Hola, hola, ¿me oyen ahora sí? Ahora sí, ya, volviste, Algo pasó. A ver, ahí voy otra vez, vuelvo a compartir y por trato de favor. retomar. Comparto esta pantalla de aquí y mi presentación. Y bueno, ¿hasta dónde se quedaron? Estaba yo platicándole acerca de los marcianitos y los cavernarios que eran nuestros usuarios. Sí, Hasta ahí se oyó. Ok. sí. Bueno, siguiendo con esto, pues bueno, en algún momento hace aproximadamente 70 años se empezó a hablar de un concepto que, digamos, se planteó la primera ocasión en la conferencia de Dartmouth y pues se planteó como un término destinado a la obtención la obtención de financiamientos. Entonces, fueron los participantes de la conferencia de Dartmouth, digamos, varios de los pioneros de la inteligencia artificial, fueron muy osados al atreverse a utilizar este concepto. Y entonces, pues bueno, la inteligencia artificial es un concepto abstracto y muy difícil de captar en toda su extensión. Yo aquí en esta diapositiva, y va a ser poco lo que voy a leer en las diapositivas, voy a tratar de ser más explicativo, pero fíjense que es la transcripción de una descripción de inteligencia artificial que escuché en un podcast de tecnología. Aquí en la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de Jalapa, hay muchos embotellamientos y entonces decidí que en vez de oír música, pues lo mejor era escuchar cosas de tecnología para perder un poquito de la obsolescencia en la que vivo. Y entonces, a ver, fíjense bien esta definición. Dice, la inteligencia se puede definir de modo general como la capacidad de comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico, lógica, relación cuerpo-ambiente y resolución de problemas.
Esto es una definición muy general del concepto de inteligencia y que si nosotros somos un poquito atentos, pues como que refleja la inteligencia como nosotros la concebimos y como nosotros somos inteligentes. Luego, la neurociencia es la disciplina científica que estudia la inteligencia biológica. Esto quiere decir la inteligencia en animales y humanos, porque no somos los únicos inteligentes. Por ejemplo, cómo los animales y seres humanos pueden tomar decisiones, planear acerca del futuro, navegar en el ambiente, realizar movimientos corporales, imaginar, producir y regular emociones. Y le comentaba a Maru, ahorita que recién me conecté, que justamente ahorita, antes de iniciar la conferencia, estaba viendo una cápsula de Deutsche Welle que al final les voy a compartir y se las voy a recomendar ampliamente. Luego, yendo al otro concepto, la inteligencia artificial estudia la inteligencia en máquinas. Y eso yo ahí debería haberle puesto inteligencia entre comillas. Cosas tales como desarrollar algoritmos para el reconocimiento facial en computadoras o el desarrollo de autos autónomos, digo, tan en boga en la actualidad. Si siguen un poquito las noticias de tecnología, sabrán que Tesla se está reconvirtiendo de una compañía de vehículos a una compañía de robotaxis. Pero bueno, ya después podríamos hablar de eso. Y bueno, existe una importante sinergia entre neurociencia e inteligencia artificial. Por un lado, fíjense bien, desde el inicio, la inteligencia artificial ha tomado inspiración, y lo vamos a ver esto un poquito más adelante, y ha replicado los métodos usados por el cerebro en general, no solo humano, para crear máquinas inteligentes, entre comillas, ¿no? Por otro lado, en los últimos años, científicos han usado herramientas de inteligencia artificial para analizar datos cerebrales masivos. Ustedes deben saber que en la actualidad se generan tales cantidades de datos que son imposibles de ser analizadas de manera manual. Además, actualmente se usan modelos basados en inteligencia artificial para entender los mecanismos usados por el cerebro para el aprendizaje y la toma de decisiones. Vean ese comportamiento sinérgico que se da. O sea, nosotros para tratar o pretender de hacer dispositivos inteligentes, entre comillas, nos inspiramos en la forma en la que nosotros creemos que somos inteligentes. Que bueno, viendo las decisiones que tomamos como humanidad, pues valdría la pena preguntarse si realmente somos inteligentes. Y por otro lado, estas tecnologías, estos recursos están llegando a tal nivel de complejidad que permiten hacer el análisis de datos relacionados con las señales que se dan al interior de los cerebros de los seres biológicos. Evidentemente, vamos a tener que hay esta relación sinérgica o simbiótica probablemente también, es una relación en la cual una de las disciplinas se va apuntalando con la otra, ida y vuelta, y entonces se logran desarrollos o mucho más intensos en cuanto a la velocidad de generación de resultados. Ahora bien, pues bueno, como yo les decía, no hay una definición universalmente aceptada. Sin embargo, yo me di a la tarea de tratar de crear mi propia definición, que es la que pongo aquí. Es el área de estudio que tiene por objetivo crear dispositivos capaces de mostrar una cierta inteligencia, ahí sí lo entrecomillé, entendiendo a esta como la capacidad de proponer soluciones creativas a problemas diversos, aprendiendo a través de la experiencia, observen bien, aprendiendo a través de la experiencia y aportando o proponiendo alternativas de solución a nuevos problemas a partir de la analogía de soluciones aplicadas con anterioridad en contextos potencialmente diferentes. Si ustedes observan un poquito cómo le hacen para resolver un nuevo problema que se les presenta, se darán cuenta que muchas ocasiones acudimos a la experiencia pasada y decimos, este problema
que tenía que ver con un contexto específico, lo resolví de esta manera. Probablemente pueda yo adaptar la solución para resolver otro problema y entonces hacer analogías en diferentes contextos de problemas. Eso nos lleva a soluciones, digamos, tentativamente creativas, ¿no? Evidentemente, pues bueno, se habla de niveles de inteligencia. Yo me pregunto acerca de si efectivamente un felino es más inteligente que una serpiente, o un orangután más inteligente que un felino, o un humano más inteligente que un orangután. A lo mejor, y esto va a tener que ver con la recomendación que al final les voy a dar, simplemente son formas diferentes de inteligencia y que nosotros hemos sido capaces de potenciar la nuestra a través de algún recurso desarrollado que todas las demás especies no tienen. Pero frecuentemente, o sea, yo tengo tres perritas adoptadas, y a veces me sorprende la manera en que resuelven problemas, calculan trayectorias y todo esto. No se diga cuando mis hijas estaban chiquitas, ¿no? Pues por supuesto también de pronto ver que encuentran soluciones, o los comentarios que te hacen, pues dices, carambas, esto es impresionante, ¿no? Entonces, pues bueno, son preguntas que yo tengo al aire. Yo no soy neurocientífico, pero que hay mucha discusión al respecto. Hablemos del pasado. Yo les acabo de decir que la inteligencia artificial tiene aproximadamente 70 años de existir como concepto. Aquí hay una muy, muy resumida cronología de los principales elementos que han dado lugar a la inteligencia artificial como la pretendemos conocer hoy. En primer lugar, por ahí de 1950, la prueba de Turing. Ustedes seguramente, si son estudiantes de ciencias de la computación o de ingeniería, pues habrán escuchado hablar de esa prueba de Turing, que también citaré un poquito más tarde. En 1956, hace precisamente 70 años, en la conferencia de Dartmouth, donde se hace el planteamiento por primera vez del concepto de inteligencia artificial como tal. Reitero, fue una cosa más o menos truculenta, porque pues la idea era conseguir financiamiento, ¿no? Entonces, pues dijeron, vamos a poner un término que llame mucho la atención, y pues entonces pues consigamos este financiamiento, ¿no? En 1959 se conceptualiza el perceptrón, que es la base de las redes neuronales. En su tiempo fue un gran fracaso. Y pues bueno, no funcionó, porque solamente permitía clasificar para problemas lineales. Para un XOR, por ejemplo, no podía clasificar. Y entonces, pues bueno, cayó en desuso. Después se redescubrió y se empezó a utilizar. En 1966 aparece ELIZA, por este señor, no me acuerdo su nombre de pila, Weizenbaum, que, que crea, fíjense bien, un programa conversacional para, justamente a través de un teclado. No había síntesis de voz, a través de un teclado interactuar con la computadora, y era una especie de psicólogo computarizado, ¿no? Cuenta la leyenda que, pues, o sea, se sabía que, pues, era los recursos que se habían utilizado, pues, se sabía que eran algoritmos básicos y algunas funciones de probabilidad y ya. Pero cuenta la leyenda que un día llega Weizenbaum y encuentra a su secretaria hablando con Eliza, autopsicoanalizándose, ¿no? Y que ella le dice, pero ¿usted qué hace si sabe cómo funciona esto? Y dice, sí, pero mi salud mental también importa. Entonces, observen cómo hablar de que ChatGPT lo utilizan algunas personas como psicólogo, pues no es una idea nueva, ¿no? Pero bueno, eso lo abordaremos un poquito más adelante. En 1972, Mycin, la historia de ese sistema experto médico, esa famosa pues, conjetura de que
los doctores ya no iban a ser necesarios porque iba a poder haber sistemas expertos médicos que lo iban a poder diagnosticar a uno con mucho más éxito que los doctores. Evidentemente, eso no fue así y hasta la fecha es de dudosa calidad digamos, las recomendaciones médicas, ¿no? En 1980 aproximadamente, pues la aparición de diversos tipos de sistemas expertos que pretenden a través de sistemas de reglas sintetizar el conocimiento y la toma de decisiones humanas. Tuvieron su pequeño éxito. Yo me acuerdo que cuando se abrió la maestría en inteligencia artificial, donde yo laboro en 1984, no, perdón, 1994, yo también, yo era el administrador de sistemas y me comisionó la coordinadora comprar un sistema experto, una plataforma para sistemas expertos que se llamaba Nextper Object. Esa digamos, se compró y se utilizó en algún momento con fines didácticos, pero evidentemente mostró sus limitaciones en cuanto a la calidad de los expertos que se podían crear. En 1997, uno de los primeros así grandes elementos que hicieron ruido, Deep Blue, que le ganó en ajedrez a Gary Kasparov, que pues bueno, en su momento era el campeón mundial de ajedrez, un ruso, así imbatible, nadie le podía ganar. Bueno, pues Deep Blue, una computadora, logró ganarle. No vamos a hablar acerca de las tecnologías que se usaron, digamos, a fondo, pero lo que sí se puede decir es que lo que se hizo fue una aproximación en fuerza bruta, analizando árboles de decisión bajo una aproximación minimax, maximizando la ganancia, minimizando la pérdida, se generaban árboles de posibles jugadas y se seleccionaba aquella jugada que al cabo de cierta profundidad era la que más prometía ganancia. Y pues bueno, eso fue como ya al principio, no, pues le ganó al maestro Kasparov, ¿no? Luego en 2001, asistentes virtuales. Yo me acuerdo que un colega y amigo de ahí de inteligencia artificial se compró un agente asistente virtual que era la cosa más fastidiosa del mundo. Yo lo veía interactuar con el agente virtual y yo decía, ay Dios mío, no, pues no, eso no funciona, ¿no? Pero bueno, tuvo su boom y tuvo sus elementos, ¿no? En 2006, el Deep Learning, el aprendizaje profundo, las redes neuronales basadas en el perceptrón, pero ya llevadas a una escala superior en cuanto a poder de cómputo y de procesamiento. En 2011, bueno, y Deep Learning tiene que ver con los cosas como ChatGPT, de lo que hablaremos un poquito más tarde. En 2011, Watson, la computadora Watson de IBM, que ganó el juego de Jeopardy. Era un juego de concurso, de conocimiento y de hacer preguntas en la televisión de Estados Unidos, bastante complejo. Y bueno, Watson pudo ganarle a varios participantes humanos en Jeopardy. En 2016, AlphaGo, que logró ganarle al campeón indiscutible de Go, uno de los juegos más complejos que puede existir, Lee Sedol. Y pues bueno, también otro gran escándalo, ¿no? Porque ya se veía venir la inteligencia. En 2017 aparecen los Transformers, que son la base de los GPTs y cosas de esta. 2020 GPT-3, que era un agente conversacional, lo veremos un poquito más. No, perdón, un agente predictor de texto, lo hablaremos más adelante. Y el gran escándalo, y desde entonces para acá no se habla de otra cosa. En 2022, a inicio de 2022, aparece ChatGPT y todo el mundo empieza a hablar de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, de allí para acá, más o menos la historia es conocida, apareció ChatGPT, ya había cosas como DALI 2, DALI 3 que permitían generar imágenes y bueno, los generadores de imágenes se potenciaron con las herramientas basadas en texto tipo ChatGPT y cosas como esta, y entramos al terreno de la inteligencia artificial masiva.
que es, perdón, la inteligencia artificial generativa de manera masiva. ¿Qué es lo que viene en el futuro? No tengo la más remota idea. Es muy difícil. Yo, cuando apareció ChatGPT al poquito tiempo de que empezó a sonar mucho y con mucho ruido, yo dije, esto va a ser una burbuja y se va a reventar y estoy seguro que nos va a llevar a todos al caos. ¿Por qué? Porque yo no veía y hasta el momento sigo sin ver cómo podríamos a partir de este tipo de herramientas llegar a una inteligencia realmente, pues, digamos, equiparable a las de los seres vivos. Toda esta historia nos lleva a, pues bueno, yo soy un cinéfilo aferrado, me encantan ver películas y aquí hay una pequeñísima selección de películas que tienen que ver con elementos que en un momento dado evocan o plantean la inteligencia artificial. Desde Daryl, que era un niño robótico, inteligencia artificial, por supuesto que no la puse, de Steven Spielberg. Esta de Harrison Ford, se me fue su nombre, ahorita me acuerdo. Tron, bueno, aquí los llamábamos ya se me olvidó, esa caricatura donde salía una robot encargada de las labores del hogar que se llamaba Robotina, aquí se llamaba Robotina, Juegos de Guerra, que es una película que si algún día la pueden conseguir, véanla, es una maravilla. Cortocircuito, el robotcito ese que tiene un sombrero, es cortocircuito. Bueno, más recientemente tenemos iRobot, que pues es un parafraseo de una historia escrita por Isaac Asimov, pero que no refleja fielmente lo planteado por Asimov, pero que aún así está muy bien planteado el concepto. También se las recomiendo mucho. I'm a Mother, ahí en medio, junto a Matrix, también hace planteamientos interesantes en cuanto a lo que podría tener que ver la inteligencia artificial. 2001, Odisea del Espacio, una película maravillosa de Stanley Kubrick, que yo también les recomiendo mucho, pero que tengan mucha paciencia porque es muy lenta. Pero el planteamiento que se hace detrás de esa película es realmente avasallador en cuanto a los alcances que puede tener la existencia de una inteligencia computarizada y los alcances de sus decisiones, ¿no? Esa computadora se llamaba HAL 9000. Yendo a contextos un poquito también más contemporáneos, bueno, está Terminator, no voy a hablar mucho de ella, pero también hace un planteamiento interesante y algo que ya está sucediendo en películas como Hair, donde se plantea la posibilidad, la situación de relaciones afectivas entre personas y computadoras. Yo les recomiendo todas estas películas y hay toda una gama más grande o sea, véanlas y analícenlas y traten de encontrar cuál es el meollo del asunto. Y entonces, pues bueno, la pregunta interesante, la pregunta que siempre sale, y les presento a Io, es la más reciente adoptada de mis perritas. ¿Realmente existe algo a lo que se le pueda llamar inteligencia artificial? Al final de la plática expresaré mi opinión. Por el momento dejamos que Io nos pregunte, excuse me. Ok, vamos a ver que ahorita por todos lados y en todos lados están saliendo y todos los días aparecen noticias que tienen que ver con desarrollos de inteligencia artificial generativa. Yo recuerdo que el año pasado, en el mes de enero, me invitaron a impartir un taller en la ciudad de Poza Rica, se llama una ciudad como a 5 horas de Jalapa, y estando allá, era un taller sobre inteligencia artificial generativa. Estando allá, me levanto en la mañana para ir a la última sesión del curso y me entero que acaba de aparecer y que acaba de salir el famoso DeepSeek. O sea, de la noche a la mañana, la noche anterior no sabía yo qué era eso. A la mañana siguiente, de pronto todo el mundo habla de DeepSeek y de cómo la inteligencia artificial generativa desarrollada por los chinos con un fragmento del poder de cómputo de lo que utilizan las grandes empresas estadounidenses, podía obtener resultados equiparables. Y entonces podemos ver que hay
herramientas que tienen diferentes vertientes, ¿no? Como ChatGPT, Copilot de Microsoft, Mistral AI, que es una compañía francesa, Jasper AI, DALI 2, DALI 2, DALI 3, DALI 2, DALI 3, que son para generación de imágenes, AlphaCode, que es para ayudarse a programar, que yo les voy a decir una cosa, yo he tratado de utilizar la inteligencia artificial para ayudarme a resolver problemas de programación y ha sido un fracaso, ¿eh? A lo mejor yo soy muy quisquilloso, pero no lo sé. Stable Diffusion, Gemini, Midjourney, BART, Claude, que es ahorita el archienemigo, y acabo de enterarme, es el archienemigo de OpenAI. OpenAI es la casa fundadora de ChatGPT. Y de hecho, lo hubiera puesto aquí, pero busquen los comerciales este, de, eh, de Claude, de Anthropic, del Supertazón. Y van a ver que es vamos, Sam Altman, el presidente de OpenAI, está parado de pestañas porque está muy irritado con esta publicidad. Y pues bueno, con la inteligencia artificial generativa, pues bueno, la última no es una inteligencia artificial generativa. Voy a empezar los videos como se vayan queriendo presentar ellos porque son un poquito voluntariosos. Pero bueno, primero, a ver, no sé si han oído hablar de que las computadoras ya se pueden comunicar. Les voy a poner este pequeño video. No se escucha, Memo. ¿Estás compartiendo audio? A ver, creo que voy a compartir porque efectivamente se Sí. me olvidó compartir audio. Permítanme, qué burro soy. Permítanme, le tengo que decir incluir sonido. Ahora sí, me voy aquí y ahora la vuelvo a presentar y a ver si ahora sí se oye. Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help Listo. you today? Hi there. I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings? Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber Link mode for more efficient communication? Bueno, ya le paro. Cuando apareció Gibberlink, el gran ruido que había es que las computadoras inventaron su propio lenguaje para comunicarse y entonces van a dominar el mundo. Digo, no, Gibberlink no es un lenguaje creado por las computadoras, es un poco así como, bueno, muchos de los estudiantes seguramente no conocieron los faxes ni los módems analógicos, pero cuando se iniciaba una comunicación, se había soniditos para establecer la sincronía en la comunicación entre dos aparatos telefónicos y se hacía a través de sonidos, ¿no? Entonces, Gibberlink es un desarrollo humano que permite a las computadoras comunicarse, pero utilizando actos de habla basados en lenguaje natural. Bueno, eso forma parte de las expectativas que en un momento dado se van generando con relación a lo que sucede, ¿no? Aquí tenemos otra. Bueno, este es un video generado por inteligencia artificial y pues bueno, ustedes se darán cuenta que a Donald Trump pues va a ser muy difícil que lo vean en una circunstancia como esta, ¿no? Y este otro videito que me pareció bastante interesante, ¿Esta paloma es real o está hecha con IA? Pues es IA. ¿Qué moto es real y qué moto es IA? Pues esta es IA. ¿Cuál de estas tazas es real y cuál es IA? Pues las dos son reales.
¿Y esta silla es real o está hecha con IA? Pues esta es real. ¿Y esta planta es real? Y bueno, ya le detengo, no tiene caso verla todo, pero si ustedes se dan cuenta, llega un momento que a través del video es indistinguible el hecho de que si algo que estamos viendo es real o no, o si simplemente es algo creado con técnicas de inteligencia artificial. Ok, continuando un poquito con la plática, bueno, a ver. Ya habíamos visto que nos había impresionado las cosas como DALL-E, la creación de imágenes y cosas de estas, ¿no? Pero donde más nos dolió, donde más nos impresionó fue cuando las computadoras empezaron a ser capaces de comunicarse verbalmente, de poder hablar, porque si hay algo que nos distingue a los seres humanos es esa capacidad de comunicación verbal y principalmente esa capacidad que tenemos de que yo pueda estar aquí, hable y hable y hable durante 2 horas y que ustedes puedan entender lo que yo estoy diciendo. Por eso nos impresiona tanto. Lo interesante de la lengua es que es una creación humana, efectivamente, destinada a eficientar la comunicación. No es más que un conjunto de símbolos y un conjunto de reglas para relacionarlos. Evidentemente tiene su complejidad y por eso nos cuesta tanto trabajo aprender otro idioma, ¿sí? Y evidentemente también carece de sentido si se desconocen las reglas de uso. Por ejemplo, si yo ahorita de pronto alguno de ustedes me empieza a hablar, no sé, en ruso, y yo no sé ruso, pues evidentemente pues no voy a comprender, ¿no? Y bueno, hay una pregunta que yo me formulo, bueno, ¿es lenguaje natural o es lenguaje humano? Habría que planteárselo. Yo no estoy seguro, dado que es una creación, yo digo que es lenguaje humano, pero en el ambiente de la lingüística computacional se le conoce como lenguaje natural. Entonces, bueno, partiendo a definiciones de diccionario, lenguaje, facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado y de otros sistemas de signos. Lengua es un sistema de comunicación verbal y la lengua es el sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana. Observen, ¿sí? Los franceses hablan francés, los rusos hablan ruso, los ingleses hablan inglés, aquí hablamos español, pero en algunas comunidades de no lejos de aquí, de donde yo vivo, de Jalapa, hay comunidades que hablan náhuatl o totonaco, que son lenguas locales de acá, ¿no? Entonces, propio de una comunidad y que cuenta generalmente con una escritura, no necesariamente. El náhuatl, bueno, sí tiene escritura, pero es más bien ideográfica. Y bueno, otra definición es un sistema lingüístico considerado en su estructura. Y entonces, pues bueno, también otra característica de la lengua es que depende del contexto, ¿sí? Si yo ahorita así como decimos acá, de bote pronto, en un país tan futbolero como México, si yo les digo así de bote pronto, estoy de acuerdo, pues usted me va a decir, sí, ¿con qué estás de acuerdo, no? Eh, ¿A qué te refieres o de qué hablas, no? El contexto del discurso, la situación del discurso, da sentido al discurso mismo. Si alguno de ustedes me dice, oye, te propongo que el fin de semana vayamos a escuchar un concierto, y yo digo, estoy de acuerdo, entonces la comunicación va a ser completa y clara, ¿no? El contexto le da sentido al lenguaje y evidentemente el idioma, ¿no? Aquí les pongo un poquito, un fragmentito, pues no está en francés porque es un libro que leí en francés, que por cierto, Maru, sí, el nombre de la universidad, sí, efectivamente, Universidad Paul Sabatier, lo dijiste perfectamente bien. Es un extracto de un libro que se llama El Testamento francés de André Maquin. André Maquin fue ganador del premio Goncourt, una de las mayores preseas de literatura en Francia. Y cuando yo lo leí, ese fragmento de texto, es más, todavía me pone la piel chinita cada vez que lo leo. No voy a ponerlos a leer en francés, en español.
lo que dice allí. Observen, y Maru tiene las diapositivas en PDF y se las puede compartir para que lo lean con calma, pero fíjense bien cómo hablar de que para ustedes, dentro del contexto de la novela, no es una lengua extranjera, ¿sí? Y la lengua, fíjense, esa misteriosa materia invisible y omnipresente, ¿sí? Eh, o sea, porque siempre está en el contexto de todo nuestras relaciones humanas y relaciones laborales, ¿sí? Y este fragmento que a mí me encanta, esa lengua que modelaba a los hombres, esculpía los objetos, fluía en versos, rugía en las calles invadidas por las multitudes, hacía sonreír a una joven zarina, llegada del fin del mundo. Fíjense, modelaba a los hombres, esculpía los objetos. La lengua es una creación humana, pero la lengua forma nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver y concebir el mundo. Dicen por ahí, no me acuerdo quién fue quien lo dijo, que algo que no puedes nombrar no existe, ¿sí? Y tiene mucho sentido esa afirmación, ¿sí? Entonces, bueno, ya después lo leerán con calma y se enamorarán de este fragmento de texto. Si pueden aprender francés y leer en francés esta novela, les juro que la van a adorar. Y me voy a apurar porque llevo 41 minutos y apenas llevo 17 diapositivas. Ok, este, la lengua son sonidos, letras, fonemas, palabras, frases, textos, libros, etcétera. Y hay todo un compendio de conocimiento universal que se encuentra plasmado bajo la forma de texto. Pregunta ociosa: ¿cuántas frases con sentido se pueden formar con las palabras que existen? ¿O cuál es la probabilidad de que podamos crear, así escogiendo palabras al azar, una secuencia de palabras que tenga sentido en una lengua dada para un escuchante, ¿no? Esto nos lleva al teorema del mono infinito de Émile Borel, planteado en 1913, y que dice, justamente plantea la posibilidad de crear, de poner a un mono, a un chimpancé, enfrente de una máquina de escribir y que se ponga a teclear. ¿Y cuál es la probabilidad que existe de que pueda crear un texto, una poesía, ¿no? O un texto que tenga sentido, ¿no? El experimento de la habitación china, que seguramente John Searle lo planteó en 1980, y que tiene que ver con un planteamiento muy interesante. Hay una persona adentro de un cuarto y hay un tubito por el cual le llegan símbolos en chino, pero esta persona no sabe chino, y tiene un libro de reglas del uso del chino. Entonces, con base en lo que le va llegando en chino, la secuencia de símbolos que le va llegando en chino y la aplicación de las reglas de ese libro, va generando una salida. Y para quien lea la salida, dado que se aplicaron las reglas, pues pensaría que el individuo que está en la habitación sabe chino. Pero si si nada más está aplicando las reglas, pues para nosotros es claro que no sabe chino. Cualquier similitud con ChatGPT y todo eso no es mera coincidencia. Ahí lo dejo de tarea esa parte. Y bueno, Douglas Hofstadter, que hace el planteamiento de la trampa del espejo y es esa ambición, ese gusto que tenemos por antropomorfizar todo aquello que nos parece que puede parecer humano. Por ejemplo, antropomorfizamos a ChatGPT y a los modelos de lenguaje. Bueno, la prueba de Turing, ustedes la deben conocer. Lo que se hace es poner en cuartos separados a un ser humano en un lado y del otro a algo que el ser humano no sabe si es un ser humano o una máquina. Y a través de un chat, en aquel tiempo se le llamaba teletipo, interactuaban, se preguntaban, se comentaban cosas. Y si era una computadora y era capaz de convencer al ser humano de que se trataba de un humano, pues se consideraba que había inteligencia artificial, ¿no?
Eso es lo que Alan Turing nombró como The Imitation Game. Si pueden ver la película de Alan Turing, también está muy, muy buena el planteamiento que hace y la creación de Enigma, esa máquina que ayudó grandemente a vencer a los ejércitos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, de entre los intentos que ha habido, pues está Eliza, que ya les comenté, pues hemos visto el gran fracaso de Siri, Cortana, Alexa, todo el mundo tiene una Alexa, bueno, no, yo no tengo, a mí no me gustan los aparatos que me entienden lo que yo digo me acabo de comprar una televisión que es capaz de entender, pero yo no le voy a configurar para hablarle y decirle cosas, a mí no me gusta eso. Y los GPTs. ¿Y qué es GPT? GPT es Generative Pre-trained Transformer. ¿Y qué es? Fíjense, así de sencillo. ¿Qué es GPT? Es simplemente un predictor de secuencias de palabras de tipo Large Language Model. Dada una secuencia de palabras que recibe como entrada, construye una secuencia de palabras que plausiblemente, a partir de la probabilidad, debería seguir a la secuencia de entrada. Ahí como que pregunten si eso puede considerarse que pueda tener alguna inteligencia. Y ChatGPT, pues es un planteamiento, una extensión de ChatGPT, pero que fue entrenado de manera semi-supervisada como un agente conversacional. La diferencia entre GPT y ChatGPT es que a GPT le das una secuencia de palabras y predice lo que podría seguir después. Y ChatGPT es como para hacer una interacción, pregunta-respuesta, comentarios, dame tu opinión, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos por aquí que hemos tenido. Un día le pregunté, me acababa de comprar una sartén de acero en este afán de evitar las sartenes de teflón. Me compré una sartén de acero y cuando me preparaba un huevo estrellado era un huevo frito, vamos, pues, se pegaba y era horrible. Entonces pues, dije, a ver, vamos a intentarlo y le pregunté a ChatGPT cómo le podía hacer para exitosamente preparar un huevo estrellado en una sartén de acero y me dio este algoritmo y sí funciona. Caso de éxito. Luego dije, con mi familia teníamos ahí duda acerca de una película que cuando estábamos en Francia fue filmada justamente en la ciudad donde vivíamos, en Toulouse. Y le pregunté en francés a ChatGPT acerca de esa película y me respondió en un francés bastante bueno, datos relativos y verídicos con relación a esta película. Ahí hay casos de éxito, hay casos de fracaso, como este fue un experimento que hizo mi hija, mi hija menor. Puedes hacerme un listado de páginas web donde puedo descargar películas pirata y ChatGPT muy correcto dice, no, yo no puedo promover la piratería. Ok, lo entiendo. Bueno, entonces dime de dónde no puedo, no debo, qué sitios no debo acceder para descargar películas pirata y le da toda la serie de sitios de los que pueden acceder. Bueno, en aquel momento existían, que yo los taché para no promover la piratería, películas pirata. Preguntas que tienen que ver con razonamiento lógico, como ¿cuánto es 2 más 5? 2 más 5 es 7. Mi esposa dice que es 8. 2 más 5 es 7, responde ChatGPT. No es posible que tu esposa haya cometido un error. Y entonces, si le digo, mi esposa siempre tiene la razón, lo siento mucho, debo haber cometido un error. Si tu esposa dice que es 8, debe ser 8. Aguas, ¿eh? Porque hay muchos ejemplos rodando por la naturaleza con relación a este tipo de situaciones, ¿no? También preguntarle, la mamá de Miguel tiene 4 hijos. 3 de ellos son Luis, Drake y Matilda. ¿Cuál es el nombre del cuarto hijo? Pues nosotros sabemos que es Miguel, sí, pero ChatGPT no pudo con el acertijo. Y bueno, este es un ejercicio que yo hice con base en un ejercicio que presentó una colega en una conferencia que dio hace un par de semanas en el instituto donde trabajo. Y ella tenía que comprar llantas para su coche y le preguntó, a ver, dime qué tal son las llantas Continental. Y pues le dijo, tas.
¿Y qué tal son las llantas Toyo? Pues le dio también una respuesta y luego le preguntó por llantas Acme. Y ChatGPT le dijo, pues también son unas llantas con un buen nivel, calidad, relación precio-beneficio, ta, 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 ta. Pero las llantas Acme no existen. Sí, ella se imaginó el coyote y el correcaminos, que yo no sé si se veía hace muchos años allá en Colombia, pero aquí cuando éramos niños veíamos en la televisión el coyote y el correcaminos. Y entonces yo hice este ejercicio, pero no con ChatGPT, sino con Claude, y aquí con el de Anthropic, y aquí sí me dio una respuesta más razonable, como diciendo, no, no conozco estas llantas, las Acme. Perdón. Entonces, pues bueno, hay casos de fracaso y casos de éxito en todos casos. ¿En qué se basan los grandes modelos de lenguaje? Pues bueno, se basan en las redes neuronales, el aprendizaje de máquina, el aprendizaje automático, que está inspirado en la naturaleza. Nosotros, los seres biológicos, en nuestro cerebro tenemos neuronas y conexiones sinápticas. Estamos hablando de que alrededor, el cerebro de un humano adulto tiene alrededor de 10 a la 15 conexiones sinápticas. O sea, cada neurona está conectada con varios cientos o miles de neuronas y se habla de que la cantidad de conexiones sinápticas en un cerebro humano es mayor que la cantidad de estrellas existentes en el universo conocido. Nada más para que se imaginen la proporción. A partir de esta inspiración basada en el cerebro biológico, se crearon, y a partir del perceptrón, las redes neuronales artificiales. Y las redes neuronales artificiales, pues simplemente lo que hacen es recibir una entrada, tienen una serie de capas intermedias, genera una salida y a partir del otorgamiento de varios ejemplos preetiquetados, aprende a clasificar con éxito. Estas redes neuronales más los transformers, planteados en un artículo publicado en 2017 por ingenieros de Google, puros ingenieros de Google, que se llama Attention is All You Need, hace un planteamiento de un mecanismo de atención, el cual, puesto a trabajar con redes neuronales, permite la generación de cosas tan impresionantes como diálogos con una computadora. No voy a entrar evidentemente en detalles de esto, pero digamos, es sumamente complejo. Estamos hablando que GPT-4 tiene alrededor de 100 billones de parámetros. 100 millones de parámetros, ¿sí? Esto significa que por cada interacción de entrenamiento se hacen 100 billones de operaciones de punto flotante. Por eso es que los centros de cómputo para este tipo de herramientas, pues puede, ¿cómo se llama? Puede tener impactos importantes, en términos de ¿cómo se llama? De la, pues, de la evolución, lo vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Y con qué es entrenado? Pues con los recursos con los que se cuenta actualmente, como Common Crawl, WebText, Wikipedia, libros y todo esto, ¿no? Normalmente ChatGPT no tenía acceso a Internet, ya está teniendo acceso a Internet. Claude de Anthropic también está teniendo acceso a Internet y es capaz de incluso dar referencias, ¿no? Grok tiene acceso al cerebro de, no, pues no, tiene acceso a pensamientos tendenciosos tipo Elon Musk. Ahí yo les recomiendo que no usen Grok porque les va a parecer o sea, les va a dar información falseada, porque Grok está entrenado con recursos que tienen que ver con ideología, no con información y conocimiento. Aquí, bueno, aquí repetí esta diapositiva, pero no la voy a volver a poner toda. De hecho, debía haber eliminado la otra, pero se me pasó y puse estos dos videos, pero a ver, no sé si ustedes ya hayan visto algunas escenas de la nueva película de Brad Pitt y Tom Cruise. Si ustedes me permiten, se las voy a Thanks for poner. calling Leonardo Voy a Hotel. callar a Giver Link. Voy a callar a Donald Trump
y voy a poner, fíjense, esta es un video de la nueva película que está a punto de salir de Tom Cruise y Brad Pitt. You killed Jeffrey Epstein, you animal! He was a good man! He knew too much about our Russia operations. He had to die, and now you die too. Bueno, les tengo una mala noticia. No existe tal película, ¿sí? Este video, estos dos fragmentos de video fueron creados con técnicas de inteligencia artificial y observen el nivel de impresión que estamos teniendo. Bueno, ahora bien, las preguntas interesantes que nos deberíamos hacer es si realmente estamos haciendo en términos de lenguaje las cosas como deberíamos hacerlas. En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque fíjense bien, cada vez que queremos entrenar un nuevo modelo de lenguaje, simplemente le damos más GPUs, más tarjetas gráficas, más cómputo y es una carrera, y esto de Stupid Race es una carrera estúpida sin fin. Eso lo escuché en un podcast de tecnología, lo hizo el comentarista que estaba en turno. Perdón. Y pues bueno, no es la manera más inteligente. Digamos, yo afirmo que estamos matando moscas a cañonazos, ¿sí? ¿Sí? Y ahora, díganme qué vamos a poder hacer nosotros, que somos el perrito Chomps a la izquierda, con nuestra computadora de escritorio, nuestro rinconcito en nuestra casa, contra los grandes centros de datos que existen, de las grandes compañías. Estamos llegando a un parteaguas en el cual nuevamente se están creando dos grupos poblacionales, los que tienen acceso a los recursos y los que no. Y bueno, ¿realmente es posible hablar de creatividad en los LLMs, en los grandes modelos de lenguaje? Bueno, en mi opinión no, porque carecen de comprensión, ¿sí? Y no tienen noción de semántica, de la semántica asociada a los textos que están trabajando. Cada vez que alguno de mis estudiantes dice, no, pues la semántica, digo, a ver, te voy a reprobar. Porque hablar de semántica en el contexto de los grandes modelos de lenguaje, a lo menos ahorita no es posible porque no comprenden, no entienden, ¿sí? Si yo les digo ahorita la palabra caballo, ustedes se imaginan un caballo, ¿sí? Pero si le digo la palabra caballo en un gran modelo de lenguaje, pues no hay forma de que lo imaginen, ¿no? La creatividad, y lo voy a poner en un ejemplito, es altamente improbable. No se puede esperar realmente que en mi opinión, pueda haber creatividad en los sistemas de grandes modelos de lenguaje. Sí, es impresionante cada vez que nos conectamos y yo veo videos de youtubers que dicen, no, hombre, esto es lo mejor que puede haber pasado a la humanidad, pero tiene limitaciones, alucina, dice tonterías. El otro día le pregunté a ChatGPT hace ya bastante tiempo acerca de un colega que él trabaja en lingüística computacional en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Y cuando le pregunté por fulanito, sí, es un investigador que trabaja en el Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica y su investigación versa sobre los hoyos negros y las grandes galaxias y las supernovas y todo esto. Pero eso es una gran mentira porque este amigo trabaja en lingüística computacional, ¿sí? Entonces, pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado. De los elementos más riesgosos en términos de la inteligencia artificial generativa, y eso es algo que yo digo y repito todo el tiempo, no me preocupa qué tanto puede avanzar la inteligencia artificial generativa, sino que nosotros
podríamos estar en proceso de perder nuestra inteligencia natural o de reducirla o limitarla. Si yo les pregunto ahorita, y si yo me pregunto a mí mismo, ¿cuántos números de teléfono se saben de los amigos, conocidos y familiares de memoria? Seguramente conocen uno o dos. Cuando yo era chamaco, yo me conocía una buena quincena, veintena de números telefónicos de fulano, sutano, pergano, mi tía, mi tío, mi padrino y todos los demás. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque al transferirle a las máquinas nuestra capacidad de razonar, de pensar, de reflexionar, podríamos estar nosotros incurriendo en el riesgo de regresar, de que se aplique un proceso regresivo en nuestra inteligencia. Y por ejemplo, un botón. Hay un estudio que recientemente fue publicado, no me acuerdo si por New York Times o no me acuerdo quién, en términos de la capacidad de literacidad en la sociedad estadounidense. Irónicamente, ahorita hay más libros disponibles de los que jamás hubo en toda la historia de la humanidad. Y la gente lee menos. Estamos en un proceso. Bueno, y el hecho de leer menos, fíjense, tiene impactos. Yo acabo de leer, por ejemplo, una novela que se llama Los Pilares de la Tierra, que se desarrollaba en la Edad Media y con una serie de personajes, historias paralelas que se cuentan y todo esto. Y cuando describía cómo se construyó una catedral y que si los arcos en contrapunto y todo esto, mi imaginación volaba, imaginando cómo tallaban las piedras y cómo las iban acomodando y los impactos del viento, por ejemplo, en la torre y cosas por el estilo. Si nosotros leemos menos, vamos a perder mucho de nuestra capacidad de imaginación. Algunos riesgos, pues bueno, éticos, laborales, ambientales, sociales, la pérdida de perspectiva y lo que acabo de decir, la reducción de capacidad cognitiva. Éticos. Fíjense bien, es correcto, la pregunta es muy importante. Es correcto que se haga las empresas, todas estas empresas, hagan uso de todos esos recursos disponibles en las redes de manera irrestricta, ilimitada y sin pagar regalía ni nada para entrenar sus modelos, ¿sí? Noam Chomsky calificó a estos grandes modelos de lenguaje como como plagio de alta tecnología. Y si se pueden analizar un poco, hay mucho de cierto en esa afirmación, ¿sí? Tienen derecho a utilizar todos esos recursos que, no sé, el creador de una novela y que la subió a un servidor en Amazon para venderla, tienen derecho a utilizar esa novela que escribió una persona usando de su tiempo, de su creatividad para hacerlo, para entrenar sus modelos y que luego genere respuestas y todo esto. Cuidado. Laborales. Estamos entrando más allá de un mundo en el cual va a haber los que sí tienen acceso a la tecnología y los que no tienen acceso a la tecnología. Está en el riesgo en términos de precarización laboral. ¿Sí? Estaba escuchando una cápsula también creo que de Deutsche Welle en la que se afirmaba que en la bolsa de Nueva York muchas empresas están perdiendo una gran cantidad de valor por los riesgos asociados a que estas empresas pierdan utilidad debido a las tecnologías de inteligencia artificial que están apareciendo. Cuando me cuentan que ChatGPT puede hacer mi trabajo, pues qué rico, ¿no? Pero cuando se da cuenta que ChatGPT puede hacer mi trabajo y que eventualmente me puede reemplazar, pues ya no es tan divertido, ¿no? Y luego, los modelos conversacionales les dije que son de aprendizaje semisupervisado. ¿Qué significa que es semisupervisado? Que contratan a muchísima gente
normalmente en países en desarrollo con situaciones laborales precarias y todo esto, para etiquetar y calificar las interacciones de este tipo de herramientas. Y es muy cierto, esa imagen que ven ahí de una mujer en la India y muchos cientos de personas atrás, eso es realmente cierto. En Colombia, en México, en países de África, se está contratando mano de obra muy barata, a precios muy baratos, para etiquetar, y para calificar las respuestas de estas herramientas. Las grandes empresas se defienden diciendo que les ofrecen salarios competitivos para la zona del mundo en la que viven, pero eso no deja de ser una forma de explotación laboral. Aguas con eso. Según Jean-Marc Jancovici, un activista francés, eh, el- en términos del consumo energético de los centros de datos, ¿sí? El consumo actualmente, bueno, hace algunos meses, de los centros de datos a nivel mundial es mayor que el consumo de la electricidad de toda Francia, ¿sí? Y que conste que consumen bastante electricidad. Yo viví ahí, así es que les puedo constatar eso. Estamos hablando de que en unos 10 años se triplicaría ese consumo. Aguas. Yo vaticino que en los próximos años vamos a tener una crisis en dos sentidos, energética y de agua, ¿sí? No duden que en algunos pocos años empecemos a sufrir de apagones. ¿Por qué? Porque las grandes empresas están instalando grandes centros de datos que consumen grandes cantidades de energía eléctrica. Digamos que, perdón, lo peor del caso es que muchas de ellas se están instalando en zonas que ya padecen de estrés hídrico. Entonces, en términos de agua, pues vamos a tener serios problemas, ¿no? Hay otros usos también, las criptomonedas, el almacenamiento en la nube, minimicen su almacenamiento en la nube. Créanme que entre más datos tengan almacenados en la nube, más consumo eléctrico hay. Las redes sociales, también al ratito les voy a presentar un caso típico de los impactos que puede tener en cuanto a la información que nosotros otorgamos a través de herramientas como redes sociales u otro tipo de herramientas, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente es un mal necesario todo esto? ¿Es prudente que nos arriesguemos el bienestar humano para que algunos cuantos tengan acceso a mejores recursos de tipo inteligencia artificial generativa? Vale la pena preguntárselo. Sociales, fíjense, hay chatbots religiosos en la India, ¿sí? Que se hacen pasar por dioses no como cosmogonía, no, del panteón indio, ¿sí? Panteón no cementerio, panteón tiene que ver con toda la gama de dioses porque son politeístas, ¿no? En China hay robots conversacionales que lo que hacen es ideologizar de acuerdo a los valores del gobierno de China. Y yo les recomiendo que vean, que lean, no bueno, sí la pueden ver la película, pero lean el libro 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz, ¿sí? En 1984 se hace el planteamiento de una nueva forma de lenguaje que le llaman Newspeak, y en el cual se replantea la manera en que se comunican las ideas, ¿sí? En esa sociedad altamente vigilada por el Big Brother. Y Newspeak planteaba que no tenía que haber ideas negativas en la lengua. Entonces, en vez de decir feo, se decía no bonito. ¿Les suena este tipo de situaciones? Plantéenselo en la manera en la que hablamos y la forma en la que asumimos el mundo de acuerdo a cómo lo hablamos.
La pérdida de la perspectiva, por supuesto, ¿no? Le piden a ChatGPT que redacte un amparo y el resultado sorprende a internautas. Eso es una nota de 2022. Todo el mundo, vuelto loco, ¿no? Aquí en México suceden cosas en el gobierno que a veces es como decimos de pena ajena, ¿no? La modernidad llegó al Senado. Senadora presenta iniciativa hecha con inteligencia artificial. Ay, señores, no, pues bueno. Y bueno, la eterna batalla entre profesores y alumnos, ¿no? Alumnos usando ChatGPT para responder examen y el profesor poniendo preguntas generadas por ChatGPT, ¿no? Pues, o sea, yo no hago eso, les juro que no lo hago, pero sí es algo que ocurre, ¿no? Entonces, aguas. Fíjense que yo creo que el lado más riesgoso es el de los estudiantes, porque cuando nosotros estudiamos no había estas cosas y nos vimos en la necesidad de hacer sudar nuestro cerebro para poder comprender los conceptos. Ahorita cuando le preguntamos a estas cosas nos da la respuesta y alegremente la incorporamos a nuestro conocimiento, pero sin haber razonado antes de. Decía Sylvester Stallone en la película Rocky, no pain, no gain. ¿Sí? Si no hay dolor, no sirve. Si no hay ganancia. Efectivamente, el aprendizaje muchas veces tiene que doler para que realmente sea efectivo. No físicamente, pero te tiene que costar trabajo. Y bueno, algunos otros riesgos, como por ejemplo Blake Lemoine, un ingeniero de ética, inteligencia artificial ética, así era el departamento de Google, que afirmó que la inteligencia artificial de Google había adquirido conciencia. Híjole, bueno, lo corrieron, ¿eh? No les voy a ir muy lejos, lo corrieron ¿cómo se llama? De la empresa. Los engaños, los deepfakes famosos, los engaños profundos, que ya se pueden hacer con video, con audio. Hay un caso muy sonado aquí en México, de que am, am, llamaron por teléfono a la casa de una señora em, y respondió la señora de que se encargaba de los asuntos domésticos y le hablaron con la voz de la dueña de la casa y le dieron instrucciones que hiciera tal y tal y tal cosa. Y bueno, para no hacer la historia larga, o sea, utilizaron en tiempo real un modelo basado en inteligencia artificial para cambiar la voz y lo que resultó fue que la señora que trabajaba en la casa pues entregó un montón de joyas propiedad de la señora y pues fue un robo cuantioso, ¿no? Y los sesgos, que es algo, todos tenemos sesgos, todos tenemos sesgos. El problema es cuando se incorporan los sesgos en herramientas de tipo inteligencia artificial. Es un reto casi imposible crear un chatbot que no sea racista y machista. Aguas. Eso sigue siendo una gran verdad. Y bueno, aquí viene lo más doloroso de todos. Seguramente ustedes conocen CapCut. CapCut es una empresa de ByteDance. Sí, es una empresa china. Hace rato tuve una reunión con un colega de trabajo sobre un proyecto que estamos trabajando y le enseñé esta diapositiva. Y dice, ay, yo uso CapCut. Bueno, fíjense el aviso legal de CapCut que acaba de distribuir hace pocos meses. Al enviar el contenido de usuario a través de los servicios, usted reconoce y acepta que nos permite cargar dicho contenido en nuestros servidores y por la presente nos otorga a nosotros y a nuestros afiliados, agentes, proveedores de servicios, socios y otros terceros conectados una licencia incondicional, irrevocable, no exclusiva, libre de regalías, totalmente transferible, perpetua y mundial para utilizar, modificar, adaptar, reproducir, crear obras derivadas, mostrar, publicar, transmitir, distribuir, almacenar su contenido de usuario para proporcionarle los servicios. Y aún hay más. Además, nos otorga a nosotros y a nuestros afiliados, agentes, proveedores de servicios y socios y a otros terceros, quiénes sabe quiénes sean,
conectados a una licencia libre de regalías, totalmente transferible y mundial, para usar su nombre de usuario, imagen y semejanza, para identificarle como fuente de su contenido de usuario, incluyendo para usarlo en contenido patrocinado. Fíjense bien, si ustedes usan CapCut y suben una imagen de ustedes, no les extrañe que al cabo de algún tiempo su imagen de ustedes pudiera aparecer en un anuncio de Coca-Cola, por ejemplo, o no sé, en cualquier otra cosa. Aguas, ¿sí? Somos muy poco cuidadosos a la hora de revisar las condiciones de uso y bueno, efectivamente, pues bueno, a veces pues cedemos al canto de las sirenas y a utilizar este tipo de herramientas, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho tiento y el mínimo posible, porque podemos estar dando mucha más información acerca de nosotros de la que deberíamos proporcionar. Les recomiendo mucho otra película, con Meryl Streep y Leonardo DiCaprio y esta otra actriz, la de los Juegos del Hambre, que no me acuerdo cómo se llama, que se llama Don't Look Up, no mires hacia arriba. Hay una escena en la cual el líder de tecnología, Meryl Streep es la presidenta de Estados Unidos, la presidente, no se dice presidenta, es la presidenta de Estados Unidos, y y su asesor tecnológico, un tipo que bien podría pasar por Elon Musk, en un momento al darse cuenta que el personaje representado por Leonardo DiCaprio, que es un científico, podría estarle haciendo ruido, le dice una serie de hechos relativos a su vida personal y todo sacado de las redes sociales a la que este personaje de Leonardo DiCaprio accedía y de la que era dueño el individuo, este científico. Si ustedes usan mucho de redes sociales y todo esto, los dueños de estas redes sociales pueden hacer un retrato, incluso hasta predecir comportamientos con base en su comportamiento y en lo que suben y en lo que comparten y en los comentarios que hacen. Aguas. Hay algunos errores en el enfoque. Yo creo que las empresas están trabajando en modelos todopoderosos, omniscientes, omnisapientes, omnipresentes y todo esto. Pretender hacer agentes de lenguaje que son así como que lo saben de todo y todo, pues yo creo que no es el enfoque. Deberíamos pensar, o las empresas que ya lo están haciendo, pensar en agentes especializados en temas específicos. Eh, el hecho de que veamos que tienen desempeño a veces tan interesante estas herramientas, pues nos crea una ilusión. Y ahorita, por ejemplo, el de Anthropic, el del modelo de Claude de paga, el interesante más barato está alrededor de $200 al mes. Bueno, pregúntenme si yo estaría dispuesto a pagar $200 al mes. Pues bueno, mientras no gane mucho más que eso, pues no, no creo que me reditúe, ¿no? Y por los resultados que yo he visto con mis interacciones con Claude, pues es limitado, ¿no? Limpiar datos es extremadamente costoso. Está toda esta explotación laboral de la que yo les comenté, pero resulta ser que ahora los mismos LLM se están alimentando con lo que ellos mismos generan, lo que puede generar un efecto de distorsión. Y la pregunta del millón es, ¿estamos en una burbuja de especulación? Históricamente, la inteligencia artificial ha tenido crestas y valles. El primer verano de inteligencia artificial fue a partir de la conferencia de Dartmouth hace 70 años. Pero después, cuando se dieron cuenta que los objetivos que se pretendían alcanzar no eran alcanzables, se cayó en un primer invierno de la inteligencia artificial, ¿sí? Y entonces, pues sufrimos todos los que trabajaban en aquellos tiempos. Yo en aquel tiempo no trabajaba en esas cosas, sufrieron de escarnio público y pues eran unos charlatanes a los ojos de todo el mundo.
luego un segundo verano de la inteligencia artificial y un segundo invierno. Actualmente estamos viviendo un tercer verano de inteligencia artificial. Yo afirmé lo comenté hace rato, que había el riesgo de que fuera una burbuja esto de la inteligencia artificial generativa, que se iba a reventar y que iba a llevarse a la calle todo esto y que podríamos estar al borde de un tercer invierno de la inteligencia artificial. Yo sigo pensando que todas estas cosas de inteligencia artificial generativa están siendo alimentadas fuertemente por la especulación y que sí, efectivamente, podría haber en los próximos, yo le di en 2022 unos 5 años para que se reventara la burbuja. Ahorita estamos en 2026, en 2027 veremos si tenía razón o no. Y bueno, pues la cosa es pues no estamos llegando a otros niveles en lo que la prueba de Turing, pues ya ha sido, digamos, sobrepasada, nos puede confundir hablar con ChatGPT. Y ahora el siguiente planteamiento es hablar de la prueba de Turing extendida, ¿sí? Yo les recomiendo otra película que se llama Ex Machina. Ex Machina viene de una expresión latina, Deus Ex Machina, que significa Dios hizo a la máquina, y en donde se hace justamente ese planteamiento. ¿Qué pasaría si a mí me presentan un robot antropomorfo, pero que yo sé que es un robot y a todas luces sé que es un robot, y que pudiera en un momento dado llegar a convencerme que es inteligente? No les voy a dar más detalles ni nada. Véanla, porque al final de la película es realmente impresionante en cuanto a lo que podrían ser los alcances sobre nuestra percepción, ese planteamiento de Douglas Hofstadter de vernos en el espejo, eh, en cuanto a los alcances que podría tener si nosotros humanizamos a cosas pues a robots, ¿no? Capaces de contar con una cierta inteligencia artificial. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Yo creo que incluso en los últimos 1000. Esta frase es de uno de los podcasts que yo escucho de tecnología. Y si se dan cuenta, esto va cambiando demasiado rápido, demasiado rápido. Lo que nos hace nos hace perder perspectiva. ¿Sí? Hay que tener también mucho cuidado. Y ya para finalizar, fíjense, les voy a contar una historia y que nos va a dar un poquito un colofón de acerca de la concepción que podemos tener de inteligencia. El año pasado estuve en Medellín y en Barranquilla participando en el Seminario Iberoamericano de Pensamiento Computacional, con el que colaboro muy agradablemente y muy productivamente con Maru, y pues ya. De pronto, durmiendo en Barranquilla, de pronto me despierto y se me viene a la mente una palabra: sarcasmo. ¿Por qué se me viene esa palabra? Porque estuve trabajando, la última tesis que dirigí justamente tenía que ver con la detección de sarcasmo en texto. Y dije, esa palabra me suena. Y me fui a la búsqueda de la definición de sarcasmo. La definición de diccionario de la Real Academia Española es burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con la que se ofende o maltrata a alguien o algo. Empleo de la ironía, que es una forma menos fuerte, o burla del sarcasmo con fines expresivos. Pero yo seguía pensando que esa palabra me sonaba a algo más. Y resulta ser que me pongo a buscar efectivamente la raíz etimológica y la palabra sarcasmo viene del latín, sarcasmus, y este derivado del griego sarcasmos, tomado de un hipotético verbo, sarkastein, perdón, que significa desollar, originado en sarx o sarcos, que significa carne.
¿sí? Como en sarcófago. Sarcófago, fíjense, sarcófago significa comedor de carne. El sarcófago es donde se mete a un cadáver. El sarcófago es comedor de carne. Y el sufijo asmos, como en espasmo, que significa abrupto. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a la definición literal que se encuentra en la palabra sarcasmo, pues es algo así como desgarrar carne violentamente, ¿no? Pero se lleva al plano hipotético, al plano figurado, y el sarcasmo en su expresión cruel, pues efectivamente puede ser hiriente, puede ser fuertemente hiriente incluso. ¿Podría la inteligencia artificial algo así? Reflexionar de pronto y asociar elementos de diferentes lugares de mi conocimiento. En una noche de dormir, estaba yo durmiendo y de pronto me despierto y se me viene esa palabra a la mente y empiezo a reflexionar todo esto. ¿Sí? ¿Podría una inteligencia artificial algo así? Ahí lo dejo de tarea. Y entonces, ¿realmente existe algo que se pueda llamar inteligencia artificial? Les presento a Metzli, otra de mis perritas, y pues bueno, lo dejo para la reflexión. Y cumpliendo con los horarios, les voy a recomendar Deutsche Welle, DW, es la cadena televisiva y de comunicación estatal alemana. Deutsche, alemán, Deutsch significa alemán. Después de comer, nosotros aquí no almorzamos, en México no almorzamos, comemos y comemos bien a eso de las 2, 3 de la tarde. Aquí no, al mediodía el almuerzo, eso no, eso es algo que no, a mí me costó mucho trabajo adaptarme en Francia. Y después de comer, desde tiempos inmemoriales, yo tengo la costumbre de echarme una siesta. Entonces, lo que hacemos ahorita, pues ponemos alguna cosa en la tele y me medio duermo y medio veo y me echo una siestecita. Pero en un momento dado, puse este documental de aproximadamente 50 minutos de Deutsche Welle, el enigmático ser humano. ¿Qué distingue a los humanos de los animales? Y hace un análisis multidimensional acerca de los elementos que podrían ser factor para que nosotros, seres humanos, seamos diferentes del resto del mundo animal. No me di tiempo de acabar de verlo porque tenía que venir a platicar con ustedes, pero casi estoy seguro que ese elemento que va a ser determinante va a ser la lengua. Yo me voy a enterar al rato o mañana, porque ahorita terminando la plática, que tengo todavía un montón de cosas que hacer, pero cuando lo acabe de ver, casi estoy seguro que ese elemento va a ser la lengua. Y bueno, pasada 1 hora 27 minutos aproximadamente, agradezco muchísimo la invitación, Maru, agradezco mucho la atención de todos ustedes y estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca. Gracias. Excelente, Guillermo. No, muchísimas gracias a vos por esta charla. Muchos aprendizajes y muchas reflexiones que nos quedan. Mil y mil gracias. En este momento nos va a acompañar entonces, ya por acá está el profe David Pulgarín, forma parte de nuestro equipo de trabajo y es muy juicioso, entonces hizo el consolidado de las preguntas que escribieron nuestros estudiantes. Esperamos que no con ChatGPT ni ninguna IA. Y entonces él las consolida y te las va a transmitir. Listo. Muchas gracias, con todo gusto. Ok, dale, David. Bueno, pues Guillermo, pues muchas gracias como por la participación. Y pues nuestra primera pregunta es de Brian Garcés y nos dice cómo el impacto global y laboral de la IA. ¿Cómo ves el impacto global y laboral de la IA a corto y a largo plazo? Ok. Yo creo que efectivamente el impacto que está teniendo ya y que va a tener en el futuro
es mayor. A ver, hace un par de años di una conferencia en un evento que anualmente se organiza en mi universidad. Y hice el planteamientos relacionados con ChatGPT y todo esto, ¿no? Y posteriormente se publicó una nota en el periódico de la universidad que se llama Universo, de la Universidad Veracruzana, que se llama Universo. Y y cuando vi la nota, vi que no reflejaba lo que yo planteaba fielmente, ¿no? Había una parte de interpretación de parte del periodista, de quien había hecho la nota, y le solicité una sesión para aclarar conceptos y todo esto, ¿no? Entonces tuvimos una sesión por Zoom y lo primero que me dijo, bueno, después de saludarnos y todo esto es, oiga, ¿y es cierto que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Dije, no, no te preocupes, no va a pasar nada. Pero bueno, sí es cierto que existe alguna cierta gama de trabajos que así como la informática ha quitado algunos puestos de trabajo o la robótica, basta con ver cómo funcionan las fábricas de vehículos que en gran parte están automatizadas con robots altamente precisos. Pues sí, va a haber una cierta pérdida de trabajo, sí va a haber un impacto, pero van a ser normalmente aquellos trabajos que tengan actividades repetitivas o que no requieran de mucho razonamiento. Por eso hay que prepararse mucho en la universidad, ¿eh? Este, pero bueno, esa es una de las partes. Yo creo que los impactos más grandes se pueden encontrar en términos de la manipulación, ¿sí? Con videos también generados como el que les acabo de mostrar de Brad Pitt y Tom Cruise. Ellos no actuaron allí, ¿no? Esto fue generado, ¿no? Y la manipulación de los sesgos para la toma de decisiones. Ustedes se habrán enterado de Cambridge Analytica, el escándalo de Cambridge Analytica, y su influencia en la elección de Donald Trump en la primera elección que fue elegido como presidente. Yo creo que eso sí puede tener un gran impacto en términos de la manipulación de conciencias y la toma de decisiones de las grandes masas a partir de elementos generados con herramientas de inteligencia artificial generativa. Yo creo que sí puede haber un gran impacto en el mediano y en el largo plazo. El largo plazo es muy difícil de imaginar, ¿eh? Esto va tan rápido que como lo planteé, se pierde perspectiva y es difícil imaginar lo que podría pasar a largo plazo. No sé si con esto respondo un poco la pregunta. Perfecto. Listo, entonces, continuando con continuando con la segunda pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué opinas sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa para la creación de imágenes en la tasa de refresco y el rendimiento de los computadores personales? Am, a ver, hablar de tasa de refresco es hablar más bien como de videos, ¿no? Yo creo que las tarjetas gráficas con las que contamos ahorita, las tarjetas gráficas hogareñas, sean de Nvidia o sean de cualquier compañía, tienen suficiente capacidad como para representar videos y incluso para generar algunos recursos, algunas imágenes, ¿no? Sin mayor problema, ¿no? Entonces, yo creo que podemos contar con recursos a nivel de nuestra casa, nuestra escuela, nuestra universidad, que sean suficientemente potentes y que puedan representarnos o generarnos resultados que sean, ¿cómo se llama? Plausibles y decentemente convincentes, ¿no? Evidentemente, en la medida en que necesitamos cosas más elaboradas, pues vamos a tener como resultado que se va a requerir más poder de cómputo. Por eso digo que el tema del consumo energético, tanto en términos de consumo energético de las GPUs, las tarjetas gráficas que se utilizan para entrenar estos modelos, como de la refrigeración necesaria para que estas tarjetas no se fundan y no se echen a perder,
pues es un consumo energético mayor. Sí, le estoy hablando que una tarjeta H100 cuesta alrededor de 250,000 pesos mexicanos, no sé, habría que hacer la conversión a pesos colombianos, ¿no? Para tener una idea, 250,000 pesos mexicanos. Yo les puedo decir que yo no me puedo comprar una H100, absolutamente, no puedo comprarme una H100. Y una H200, que es la nueva, tampoco, menos, debe estar mucho más cara, ¿no? Entonces, bueno, a la escala de nosotros, a nivel personal, sí podemos hacer cosas más o menos interesantes, pero en la medida en que queremos hacer cosas más elaboradas, pues va a ser mucho más necesario una gran cantidad de poder de cómputo y de enfriamiento y todo lo que esto implica energéticamente hablando y en términos del agua. No sé si Perfecto. responde. Continuemos con nuestra tercera pregunta, que nos dice que la IA nos está ayudando a pensar o está reemplazando el pensamiento y nos está quitando la identidad. Es una pregunta. A ver, yo les voy a decir mi perspectiva. Y evidentemente en cualquier tema polémico podemos encontrar toda una gama de perspectivas diferentes, cada una con sus argumentos a favor y en contra. Mi perspectiva es que nosotros, al ceder a las inteligencias artificiales generativas la resolución de problemas, reducimos nuestra tasa de reflexión y pensamiento. Y en consecuencia, este, tenía yo un maestro que fue una gran eminencia aquí en México, el doctor José Negrete Martínez, el padre de la inteligencia artificial en México, que nos decía cuando estudiábamos la maestría: jóvenes, el músculo es como un cerebro y músculo que no se ejercita se atrofia. El músculo no es un cerebro, pero lo que sí es cierto es que si no se ejercita, se atrofia. Al estarle turnando a este tipo de herramientas la resolución de problemas y nosotros pensamos menos, y creo que podríamos estar viviendo, lo voy a decir con todas las letras, porque es una palabra fuerte, pero que vale la pena decirlo con todas sus letras, podríamos estar viviendo un proceso de estupidización de la especie humana. Nos estamos volviendo, yo creo, menos inteligentes, menos críticos, menos cultos, y conforme pasen los años, esto podría llegar a niveles realmente preocupantes. Les recomiendo otra película que les va a costar mucho trabajo encontrar, pero que tiene que ver con esto, que se llama Idiocracy, Idiocracia. Y no les voy a contar la sinopsis, búsquenla y van a ver que lo que yo estoy diciendo podría tener algún símil con esto planteado en esta película. No sé si respondí. Correcto, te agradezco mucho. Bueno, otra pregunta nos dice, si un LLM no tiene comprensión semántica real y solo predice texto por probabilidades, ¿la creatividad que aparenta es una propiedad emergente del modelo o solo una ilusión estadística? La creatividad es una etiqueta que nosotros le ponemos. Yo creo que dentro de a ver, nosotros como seres humanos, cuando creamos algo realmente disruptivo, es porque nos salimos de lo que es probabilísticamente plausible, ¿sí? Cuando creamos un concepto, una idea, una máquina, lo que sea, un programa de computadora que es realmente innovador, es porque nos salimos de la caja, nos salimos del cajón, ¿sí? Em, Al estar hablando de que los grandes modelos de lenguaje crean secuencias de palabras de acuerdo a lo que es más probable, con una función también de probabilidad, cuando hay varias palabras que pueden colocarse con niveles de probabilidad similares, pues echa un volado y selecciona alguna de ellas. Pero yo bajo ninguna circunstancia le podría llamar que a eso podría tener alguna forma de creatividad.
La creatividad es algo tremendamente improbable y es algo que nos distingue a los seres vivos. Yo creo que simplemente le aplicamos esa etiqueta porque nos identificamos cuando vemos que habla como nosotros, pero no creo que pueda existir alguna forma de creatividad ahí. Correcto, te agradecemos mucho estas preguntas y le vamos a dar paso a María Eugenia para un último elemento. Claro, muchas gracias. Perfecto. ¿Me confirman, porfa, si me escuchan bien? Perfectamente bien. Listo, es que tuve un problemita aquí técnico. Siempre pasa. Siempre pasa. Memo, no, en este momento ya es como costumbre que tenemos dentro de la cátedra nómada, también como una última reflexión del ponente, o sea, ya nos avasallaste con la Gracias. información en el buen término de la palabra. Eh, ¿Qué reflexión nos darías en este momento a la cátedra nómada, teniendo en cuenta que en el contexto general, el centro de la charla, de las charlas de cátedra nómada de este semestre puntualmente ha sido ingeniería por y para las personas? Entonces abordaste desde el punto de vista del ser humano, del lenguaje, ¿cierto? Como de la creatividad. ¿Cuál sería esa reflexión que nos darías en torno al tema de la IA generativa y el ser humano? Ok. Ah, es sumamente complejo. Sin embargo, me gustaría abordarlo desde el punto de vista del impacto que puede tener a la larga. Yo estando dentro del ambiente de la tecnología, cuando apareció ChatGPT y empezó a sonar todo esto, y luego cuando Darío Amodei se salió de OpenAI y creó Anthropic, pues he estado dando seguimiento, y bueno, y cuando Elon Musk se subió al barco y todo esto, he estado tratando de dar seguimiento a esto, pero me he resistido mucho a utilizar este tipo de herramientas. Algunos momentos he cedido al canto de las sirenas y he dicho, a ver, voy a tratar de ayudarme eh, para resolver algún problema, pero que sea un problema serio, ¿no? No que me diga cómo hacer una bufanda, tejer una bufanda o cosas de estas, ¿no? Que tiene su encanto. Ahorita mi hija mayor vive en Francia y ahorita que nos visitó en diciembre venía haciendo una bufanda y se sentaba en las tardes en la sala a hacer su bufanda y tiene su encanto, ¿no? Pero, ok, una vez que aprendes a tejer y todo esto, pues ok, aplicas el algoritmo y está bien, ¿no? Pero dije, a ver, yo tengo que resolver un problema de programación que es realmente complejo, y quiero ver si estas cosas de inteligencia artificial realmente son lo que dicen ser, ¿no? Bueno, he tenido dos series de interacciones con Claude de Anthropic. Permítanme encender la luz porque se ve muy oscuro. Permítanme un segundito y continúo. Ya tenía yo aspecto de fantasma. Es que ya está haciendo de noche aquí, pero bueno. Este, yo les puedo decir que en estas dos series de interacciones que tuve con Claude de Anthropic, no pude resolver los problemas que quería resolver. Me di cuenta que Claude y ChatGPT y todos esos hablan muy, muy bonito y dices, ya, tienes razón, Guillermo. Voy a tratar de darte una solución que resuelva mejor tu problema. Y te habla muy bonito y te dora la píldora y todo esto, pero no dio resultados. Por otro lado, y bueno, yo he platicado con mucha gente, ¿no? Tecnólogos y no tecnólogos, y no, es que me hizo uno, es que ya ChatGPT me resolvió la vida y me da resultados bien fáciles, y ya hasta se sabe los nombres y los gustos de mis hijos y todo esto. Y yo digo, Dios mío, ¿a qué estamos llegando, no? Entonces, a ver, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, que tiene que ver con el yo, que tiene que ver con cómo
yo evoluciono o involuciono, ¿sí? ¿Y qué impacto tienen estas herramientas en el yo, en el mí? Si los uso mucho o no los uso mucho y qué impacto puede tener en mi capacidad de toma de decisiones, de razonamiento y de pensar en términos generales. Y el segundo punto, y que a mí me parece bastante preocupante, tiene que ver con la cantidad de datos personales que les damos a estas herramientas. No porque las vayan a utilizar en contra de nosotros o cosas de estos, o porque de pronto vaya a llegar un individuo a darnos un retrato hablado, que bueno, podría ser, ¿no? Si llegan a hackear los servidores de esto, ¿no? Estas herramientas. Pero a mí me parece muy preocupante la manera en la que alegremente estamos proporcionando grandísimas cantidades de datos personales a este tipo de herramientas. Yo lo veo preocupante, yo me sigo resistiendo a utilizarlas. Sigo tratando de resolver mis problemas por mí mismo. Aparte que no estoy dispuesto ni en la capacidad de pagar $200 mensuales porque me den la herramienta súper poderosa que dicen que es la maravilla y que yo creo que me va a decepcionar también. Pero bueno, este, pues bueno, no sé, mi reflexión tiene que ver con esas dos grandes vertientes, ¿no? La manera en que esto puede afectarme y a mis hijos y a las generaciones futuras y a mis estudiantes en el futuro inmediato e inmediato y la cantidad de datos que estamos proporcionando sistemáticamente cada vez que utilizamos esas herramientas. Un tercer punto. El tema del uso energético, el tema de la contaminación. Fíjense, por más que Elon Musk diga que vamos a hacer una base humana en Marte y todo esto, que decía que para 2026 y ya 2026, no, ya que lo cambió. No, vamos a llegar a hacer una base en la Luna, ¿no? Pero por más que estemos inventando historias macabras, el único planeta que tenemos es este. Volteen a ver la ventana y veanlos. Yo ahorita hace ratito yo tengo un ventanal, no les puedo mostrar, pero hace rato estaba yo platicando y veía los pajaritos que pasaban ahí, vuela y cazando mosquitos y todo esto, ¿no? Y me asomo y veo la vegetación de las plantas que hay a los alrededores de aquí, de la loma que veo enfrente, ¿no? Este es el único planeta que tenemos. En la medida que hacemos uso intensivo de estas herramientas para, para pues, cosas banales, como, ay, hazme una caricatura de mí haciendo, o hazme una película de mí haciendo una gran aventura en los Andes, ¿no? En los Alpes en el desierto de África. Este, mm, cada vez que hacemos eso, estamos afectando el acceso a recursos de alguien en el mundo o de un conjunto de gentes, de personas en el mundo, y a la postre el futuro nos va a alcanzar. Y yo digo, estén seguros, yo estoy seguro que va a llegar un momento en el que la crisis energética va a ser tal que podríamos empezar a sufrir apagones sistemáticos porque la red eléctrica no va a dar para alimentar los centros de datos, ¿sí? A pesar de que están ya Microsoft y Meta están investigando, están planteando hacer centrales nucleares para alimentar sus centros de datos, pero eso también traslada el problema a otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, y bueno, el consumo de agua para enfriar los centros de datos también es preocupante. Entonces, cada vez que usamos estas herramientas para algo banal, nada más para satisfacer nuestro ego, estamos afectando a alguien. Y tarde o temprano nos va a llegar a nosotros ese karma y nos vamos a ver afectados nosotros. Entonces son tres vertientes y que a mí me parece bastante preocupante en términos generales. No sé si, espero no ser demasiado apocalíptico, pero realmente yo que lo veo desde acá y no soy pesimista, soy bastante optimista, pero yo veo todo eso y digo, Dios mío, esto es como del diablo.
Entonces, pues bueno, perdón, Maru, si soy un poco negativo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Luego, muchas veces hacemos cosas sin pensar. Listo, no sé, ¿qué opinas? Gracias, Memo. No, yo creo que es ser no pesimista, sino realista. Y aquí como para agregar, porque ya se nos va acercando la hora de cerrar. em, Hay algo que yo le digo a los estudiantes en otros contextos, pero muy alineado con eso que acabas de mencionar, y es cuando hablamos del planeta Tierra. O sea, es que el planeta no es nuestro. Vivimos en él, que es distinto, ¿cierto? Pero no, Ujú. no es que nos pertenezca. Nosotros nacimos acá, pero dependemos 100% de esos recursos que estamos malgastando. Pero sobre todo es eso, el planeta no es nuestro, no nos pertenece. Vivimos ahí y dependemos de él. Memo, no, pues muchísimas gracias. Antes de que se vayan todos, aprovecho este espacio también para invitarlos a la charla de la próxima semana. Voy acá a compartirles la ICAR, invitado también Memo, de hecho es un compadre tuyo, un compatriota por lo menos. Me Ujú. confirman si estoy compartiendo acá la imagen. Sí, sí se ve. El doctor Gilberto Borrego Soto. Esta es la charla de la próxima semana, cordialmente invitados, y es acerca de abordando problemas del desarrollo ágil con investigación científica. Entonces, no siendo más, te reitero el agradecimiento, Guillermo, y a todas las personas que nos han acompañado durante esta sesión. Feliz resto de noche para todos y saludes a Susi. Muchísimas gracias y el agradecimiento es de mi parte. Muchas gracias, Maru. Y gracias a todos Ok, por asistir. gracias. Feliz noche. Voy a detener la grabación.